Ok, profe. Así que comenzamos con la grabación. Cuando termine la clase, yo voy a subir el video al Classroom en conjunto con la presentación. Así la pueden revisar con más detalle. ¿Ya? Ya. ¿Dónde lo dejé? Un segundo. Y ahí sí. Se ve bien, ¿cierto? Sí. Bien. Perfecto. Lo que nosotros vamos a trabajar hoy día tiene que ver con algunas cosas que nosotros vimos acá en primero medio. No sé si, Andrés, tú la hayas visto hace 2 años atrás. No sé cómo será el currículum allá, pero las vamos a repasar acá, que son elementos que tienen que ver con economía principalmente. ¿Ya? Ok. Cómo se lleva a cabo la producción, cómo se distribuyen, qué influencia tiene la tecnología, los recursos naturales, qué pasa con los costos que tiene la producción, de dónde salen, quién los paga. Esas cosas vamos a ir viendo hoy día. Y esto está relacionado en primera instancia con el rol que tiene el Estado y el rol que tiene el mercado, que son dos entidades distintas, pero que se buscan complementar entre sí. Por ejemplo, en el sistema actual que nosotros tenemos en Chile, que es un sistema principalmente neoliberal, el Estado se encarga de regular el funcionamiento de las empresas, se encarga de regular la distribución de recursos, se encarga de regular que las empresas no cometan delitos como era la colusión, por ejemplo. Nosotros vimos en primero medio, vimos los casos de colusión que se dio acá en Chile en el tema de los pollos, por ejemplo, de las farmacias, los supermercados, que la colusión en el fondo consiste en que en un grupo de productores o de empresas se colocan de acuerdo para fijar el precio de venta de algunos productos. Acá hace unos años atrás, hace más de 10 años atrás, hubo una guerra de precios entre las farmacias. En Chile existen 3 grandes cadenas que concentran aproximadamente el 80% de la venta de medicamentos. Y lo que hicieron estas 3 cadenas grandes, empezaron a bajar tanto sus precios que llegó un punto en el que, por ejemplo, una farmacia que tiene una cruz, que no voy a decir su nombre, por cada paracetamol que vendía, perdía 100 pesos, por ejemplo. Porque para ellos el incentivo era que el cliente fuese a su farmacia y ellos ahí les vendían otras cosas más y ahí lograban hacer que el negocio fuese rentable. Pero por ese medicamento en específico, por ejemplo, no era rentable. Y todas las farmacias llegaron a ese punto en el que estaban vendiendo cosas a precios inferiores a lo que a ellos les costaba comprarlo, lo cual a largo plazo claramente afecta a la economía de esta empresa. Y tomaron la determinación de coludirse. Es decir, dijeron, ¿sabes qué? Nosotras tres, estas grandes cadenas, estamos perdiendo mucho dinero peleando entre nosotras, mejor pongámonos de acuerdo en los precios. Y así al final el cliente va a decidir ir a la farmacia que le quede más cerca, y así ninguno va a salir afectado de esta guerra que no tiene sentido. Una guerra Van de... a salir ganando todo. Exacto, y todos salimos ganando. Pero ¿quién sale perdiendo? Los clientes, Sí. ¿cierto? Porque ya no nos van a costar los medicamentos a un precio barato como antes, ni tampoco las empresas van a tratar de mejorar sus costos, ¿no? Suben los precios, lo inflan, y eso es un delito. Las empresas no pueden acordar los precios de venta de los productos. Eso está penado por la ley actualmente en Chile. Existen penas que normalmente son multas, ¿ya? Y se multó a esta empresa. Esa es la función que tiene el Estado, regular actualmente de que funcione bien el sistema económico, que nadie haga trampa. Y el mercado funciona bajo incentivos que son principalmente, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere una empresa privada? ¿Una empresa cómo? ¿Qué finalidad tiene una empresa, por ejemplo? ¿Qué es lo que busca un empresario? Un empresario busca surgir. ¿Ya? Y busca ganar dinero, ¿cierto? Sí. ¿Y qué es lo que busca el Estado? ¿Busca ganar dinero? ¿O busca algo superior? ¿Algo superior? Exacto, bien, Fernanda. Busca el bien común. El Estado incentiva el bien común. Es decir, que ojalá todos nosotros
tengamos una mejor calidad de vida, que ojalá todos tengamos acceso. Que a todos nos beneficie. Exacto, cosas que nos beneficien a todos. Y por eso es que es necesario que funcione tanto el Estado como el mercado en conjunto. Y eso es lo que nosotros vamos a ir viendo hoy día. Y como punto de partida les dejo esta pregunta. ¿El Estado debe controlar el mercado? ¿O el mercado debería controlar el Estado? ¿O debería existir un punto intermedio quizá? Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a ir viendo algunos sistemas económicos. Vamos a definir un poco cómo funciona el sistema actual, sobre todo en nuestro país. Y vamos a comprender cuáles son los desafíos que están ahí para construir una sociedad más justa, por ejemplo, una sociedad más equitativa. Ya. En primer lugar, vamos a definir lo que es una economía de mercado. Una economía de mercado es un sistema económico en el cual la asignación de recursos, es decir, el acceso a los productos está determinado por la oferta. La oferta es la cantidad disponible de productos, es decir, lo que se ofrece. Exacto, lo que se ofrece. Lo que las fábricas, por ejemplo, producen y ponen a disposición de los clientes. Y la demanda sería lo que nosotros necesitamos. ¿Ya? No se olviden de eso. Oferta es, como dijo Andrés, lo que está disponible para que se compre, y demanda sería lo que se necesita comprar, a lo cual yo necesito acceder. Las empresas y las personas están motivadas principalmente por maximizar los beneficios. Por ejemplo, si yo voy a un supermercado, siempre trato de que la compra me salga, ojalá, lo más barato posible, ¿cierto? Si hay Y lo más, también con más calidad. Exacto, y lo con más calidad. Si yo siempre compro una marca de café, no sé, supongamos que vale 4.000 pesos el tarro, y un día voy y veo que está 2 por 6.000, claramente me voy a hallar los dos tarros y así a futuro estoy ahorrando dinero. Y se supone que todas las personas actúan de esa forma, que somos racionales y que vamos a buscar maximizar los recursos con los cuales contamos. Las empresas también buscan eso, buscan tratar de ser lo más productivas posibles. Es un concepto que vamos a trabajar más adelante en la clase, pero tanto las empresas como las personas deseamos, ¿cierto? Podríamos decir, sacarle más provecho a lo que tenemos, tratar de hacerlo durar lo que más podamos. Algunas de las características de estos mercados, podríamos decir, libres o economías libres, en primer lugar, tenemos que estar motivados por las ganancias. Eso es lo que dice acá en el primer punto, donde dice the profit motive. Quiere decir que se motivan por las ganancias. Eso es lo que motiva a un empresario, a un emprendedor. Busca, ¿cierto?, ganar dinero. Si yo coloco un negocio también, el lucro, en cierta forma, el lucro no es algo malo, porque todos queremos lucrar. Cuando tú estudias una carrera y después trabajas profesionalmente, estás motivado, ¿cierto?, por la ayuda social que puede entregar la carrera que estudiaste, pero nadie va a hacer su trabajo gratis. Todos necesitamos tener ingresos, tener ganancias, ¿cierto?, para poder tener una calidad de vida. Por lo tanto, una de las principales características de estas economías de libre mercado está motivación por las ganancias. También se busca que haya una intervención mínima del gobierno. Es decir, que el gobierno no venga a fijar precios, que no establezca la cantidad máxima que puedo producir o vender, por ejemplo. Tercer punto, característica fundamental, es la competencia. Para que exista un sistema de libre mercado perfecto, tiene que haber varias personas o empresas que ofrezcan los mismos productos o servicios. Si se imaginan, por ejemplo, si en Laja existiera una sola empresa de Internet, podría cobrar lo que le diera la gana y la gente estaría obligada a contratarlo. Porque es necesario y no, como no hay otros que puedan darle alguna ayuda, ofrecerle el servicio por menos cantidad de dinero, entonces no, solo hay una que va a predominar. Exacto. Y si tú quieres tener internet en tu casa, te vas a ver obligado a contratar a esa empresa. Y también otra de las características es que en las economías de libre mercado se pueden adaptar a los cambios, se pueden adaptar a las nuevas circunstancias, cosas que quizá una empresa estatal no puede hacer. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que tienen
estos sistemas de libre mercado que incentivan la competencia y la innovación. Por ejemplo, nosotros, normalmente antes uno cambiaba, por ejemplo, si yo le pregunto a mi abuelo, él cambiaba el refrigerador quizás cuando se le echaba a perder, después de 10, 15 o 20 años. El día de hoy, ¿cada cuánto tiempo se cambia el celular? Por lo menos yo lo cambio año por medio. Y no es porque deje de funcionar, sino porque surgen celulares que tienen mejor velocidad de procesamiento, una cámara más poderosa, mejor conectividad, sobre todo ahora que va a empezar a implementarse la red 5G, puede que tengamos que cambiar nuestros celulares para tener teléfonos que sean compatibles con esa red. Por lo tanto, esa innovación que hacen las compañías también nos beneficia a nosotros, porque va mejorando la tecnología a la cual tenemos acceso, y además, cuando estas compañías innovan, buscan ofrecer productos de mejor calidad a un menor costo, y así yo también tengo más alternativas. ¿Se imaginan existiera una sola marca de celulares? Estaríamos obligados quizás a acceder a algo que sería muy caro. Imagínense que lo único que se vendiera fueran los iPhone. Nadie tendría teléfono, porque son muy caros. Y como existe una amplia variedad de productos y que tecnológicamente son bastante similares, todos podemos acceder a un teléfono, o la mayoría, sin mayores dificultades. El siguiente punto, que incentiva el crecimiento económico. El libre mercado ha incentivado el crecimiento de los empleos, por ejemplo, en Estados Unidos. Durante los últimos años se han creado más de 12 millones de trabajos a raíz de podríamos decir, este intercambio comercial que se produce a escala mundial. Donde el día de hoy, por ejemplo, en China, el día de hoy una persona está comiendo un bistec de carne que fue producido acá en Chile, de vacuno. De la misma forma que yo estoy utilizando el día de hoy un teléfono que probablemente fue fabricado en China. Y así con todos los productos que nosotros consumimos en nuestros hogares. Y también esto incentiva la libertad económica y incentiva el emprendimiento. El día de hoy, por ejemplo, la semana pasada hay una empresa chilena que se llama The Knot Company. No sé si han escuchado hablar de ella. ¿Cómo? Que se llama The Knot Company. No lo he escuchado. Es una empresa que vende leche, carne, que no es de origen animal. Lo que hacen ellos es fabricar leche con ingredientes vegetales que tiene el mismo sabor que una leche de vaca, por ejemplo, hamburguesa, que tienen el mismo sabor que una hamburguesa de vacuno. Y lo que hacen ellos es una empresa chilena que surgió en base a una tecnología en la cual utilizan inteligencia artificial y algoritmos para identificar los sabores de los alimentos y después los van fabricando con ingredientes vegetales. Esta compañía recibió la semana pasada, de parte de inversionistas extranjeros, más de 100 millones de dólares para que ellos inviertan en nuevas tecnologías y vayan aumentando su producción. Y cuando una empresa crece, aumenta su producción, se invierte más dinero en ella, va a contratar más trabajadores. Y ahí es donde esto trae un beneficio a la sociedad. Porque yo creo que no existe nada peor que estar sin trabajo. Porque eso te impide proyectarte a largo plazo, te impide tener libertad económica, en el fondo te impide desenvolverte en la sociedad. Lamentablemente necesitamos tener trabajo estable. Y esto se logra a través de este crecimiento. Ahora, el otro sistema que vamos a ver es de las economías centralmente planificadas, donde, en palabras muy simples, todas las decisiones las toma el Estado. El Estado decide cuánto se produce, a quién se le entrega lo que se produce, cómo se va a distribuir eso, de qué forma se va a producir. Y este sistema está condenado al fracaso. No hay ningún país del mundo que sea exitoso que tenga un sistema de economía centralmente planificada. La Unión Soviética lo tenía y colapsó. ¿Y por qué colapsó la Unión Soviética? En gran parte por el sistema económico que ellos tenían. Por ejemplo, China es un país que se declara políticamente comunista, pero su sistema económico
es 100% capitalista. Empresas, exportaciones, fabricación de productos, están inmersos en la economía global. Y en un sistema de economía centralmente planificada, todas las decisiones del ámbito económico las toma el Estado. En cambio, en el sistema actual que nosotros tenemos, yo como persona decido en qué empresa voy a comprar tal producto, el servicio que voy a contratar. En un sistema centralmente planificado, el Estado me asignaría a mí un producto, el Estado me asignaría a mí un servicio. Las empresas estatales, en la mayoría de los casos, tienden a realizar una administración deficiente de los recursos, porque una empresa del Estado no está motivada a generar rentabilidad económica. Una empresa estatal lo que busca es rentabilidad social. ¿Qué significa este concepto? Por ejemplo, si ustedes han viajado en tren desde Laja a Concepción, Sí. cuando ustedes pagan el pasaje, creo que el pasaje vale 1.600 pesos. O 1.650, 1.008. Anda por ahí. De eso que ustedes pagan, el precio real del pasaje son como 3.500 pesos. Pero la mitad del pasaje lo está pagando el Estado, porque el Estado subvenciona al ferrocarril. ¿Y por qué lo subvenciona? Porque la finalidad que tiene la empresa de ferrocarriles, que es una empresa estatal, no es ganar dinero y convertir al Estado de Chile en multimillonario, sino lo que busca la empresa de ferrocarriles es entregar conectividad, es entregar rentabilidad social. La rentabilidad social significa entregar una mejora en la calidad de vida de las personas. ¿Y cómo lo hace el Estado? Subsidiando. Paga parte del pasaje. Tú pagas 1.600, pero el Estado está poniendo los otros 1.600 para que el tren pueda funcionar. Porque por ese ferrocarril es la única forma de conexión que tienen las personas que viven, por ejemplo, en Buenuraqui, Gomero, Talcamávida, los pueblitos que están entre medio de Laja y Conce. No tienen otra forma de locomoción colectiva. La gente que ahí vive no podría pagar el pasaje completo porque es muy caro. De esa forma el Estado contribuye al bien común. La rentabilidad social es eso, es entregar un bienestar a las personas. Y el Estado funciona bajo esa modalidad. El Estado no funciona buscando generar recursos, o sea, generar ingresos infinitos, sino que el Estado busca generar bienestar a la ciudadanía. Por eso es que en la situación actual de pandemia que estamos viviendo, por ejemplo, se han entregado distintos tipos de ayudas sociales a las personas, porque se busca que si una persona perdió su trabajo o tiene problemas para trabajar por las cuarentenas, pueda tener algún ingreso que le permita subsistir. Y el último sistema es este sistema que es mixto, donde existe empresas privadas, pero también hay empresas del Estado que son en sectores clave, como podría ser distribución de agua potable, generación de electricidad, por ejemplo, transporte público, pero también hay muchas empresas privadas, la mayoría son empresas privadas. Y el Estado también, en una economía mixta, tiende a regular los precios. Normalmente, desde un punto de vista económico, los economistas no recomiendan que los precios se establezcan o se fijen, porque esto puede generar que surja mercado negro, ¿ya? Porque el comerciante va a decir, chuta, tengo que vender a 500 pesos el litro de leche, pero a mí me costó 600 pesos comprarlo. O sea, por cada litro que venda voy a perder 100 pesos. No, esto no es rentable a largo plazo. En esas circunstancias, lo que tiende a hacer el comerciante es a no vender oficialmente el producto, pero sí lo vende como por fuera, así de forma clandestina, y lo vende mucho más caro. Y esto termina finalmente generando un menoscabo en la ciudadanía. Ahora vamos a ver... ¿Ah? Y es ilegal. Claro, y es ilegal. Pero si tú tienes dinero y necesitas acceder al producto, lamentablemente vas a terminar cayendo en esa situación de ilegalidad. ¿Qué es lo que pasa en algunos países de Latinoamérica? Por ejemplo, en Argentina al día de hoy tienen una crisis económica tremenda y la gente está ahorrando en dólares. Tienen tan poca confianza en la moneda local, en el peso argentino, que la gente está comprando dólares y los está guardando.
Porque cada día que pasa, el peso argentino pierde valor. En cambio, el dólar, cada día que pasa, por lo menos en Argentina, va ganando más valor. Acá nosotros estuvimos a punto, lo más alto que llegó el dólar fue a 850 pesos. El día de hoy ya está en 760, ha ido bajando. Se ha mantenido más o menos estable. Pero hay otros lugares en los que el dólar se dispara, producto de la inflación y otros problemas que los países enfrentan. Ahora vamos a pasar a lo que es la productividad y el comercio justo. Todo lo que nosotros estamos viendo acá son ideas claves y centrales de la guía que ustedes tienen que trabajar esta semana y que tienen plazo para subir hasta el día viernes 2 de octubre, ¿ya? O 3. No, viernes 2. Si llegasen a tener problemas con las fechas, contáctense conmigo. Yo no tengo problema en que la entreguen un par de días después, ¿ya? De hecho, no les voy a descontar puntaje si se atrasa. Pero si llegan a tener problemas o alguna dificultad, cosa que me hablen, me pregunten, y yo incluso les puedo ayudar a ir desarrollando parte de la guía. Ok. ¿Qué son la productividad y el comercio justo? Cuando hablamos de que alguien, todos hemos escuchado hablar de que alguien dice, oye, que soy productivo. Me leí 300 páginas del libro en 3 horas. O sea, ¿qué sería productividad? ¿Se le ocurre algo, alguna idea de lo que es la productividad o de lo que es ser productivo? Creo que utilizar el tiempo de manera que nos surja beneficio a nosotros. ¿Ya? Es decir, sacarle el máximo provecho al tiempo. Uh-huh. Y en el ámbito de una fábrica, por ejemplo, ¿cómo podríamos aplicar eso a una fábrica? Productividad, creo que sería, si fuera fábrica, pónganle ustedes cuadernos. Entonces, se busca, bueno, yo pienso que se debería de buscar producir más, o sea, tener más productos, lo que se vaya a ofrecer, ¿Ya? y en menos tiempo. Eso me imagino que es lo que se busca. ¿Sí? También Claro. podría ser gastando la menor cantidad de recursos naturales. Ujú, también. Sí, Y obtener excelente. más material. Exacto. No, muy buen ejemplo. Eso sería en el fondo productividad. Es que yo logre hacer, como dice Andrés, la mayor cantidad posible de productos en el menor tiempo posible o gastando la menor cantidad de recursos. Porque hay algo que no tenemos que olvidar, que lamentablemente hasta ahora nosotros habitamos en un solo planeta y en algún momento, si seguimos con la misma vorágine actual de consumo de recursos naturales, en algún momento se nos van a acabar. Claro. Lo que decía, no sé si ubican a Stephen Hawking. Sí. ¿Sí? Falleció creo que el año pasado. Él Sí. planteaba que la velocidad y el ritmo actual que lleva la raza humana de producción y de consumo de recursos naturales, en unos 50 años más, o sea que en el fondo tenemos dos opciones, ¿no? Decía Stephen Hawking: o cambiamos radicalmente el sistema de producción a uno que piense más en la reutilización, o nos vamos a buscar otro planeta porque se nos van a acabar los recursos que nosotros tenemos acá. Así que desde ese punto de vista hay que tratar de ser lo más eficiente posible en cualquier actividad productiva que sea. Sí. Y cuando hablamos de lo que es el comercio justo, lo que estamos haciendo énfasis en que exista una relación entre los productos, el productor de esos objetos, el consumidor, y que haya una valoración de lo que se está fabricando y de lo que se está vendiendo. Y para eso, la Organización Mundial del Comercio Justo establece 10 principios básicos que se deben seguir en todo país para que exista este comercio que se entiende por justo, que también tiene que ser sostenible a largo plazo. Los 10 principios del comercio justo consisten en lo siguiente. En primer lugar, se habla de que deben existir oportunidades para productores desfavorecidos. ¿Quiénes serían los productores desfavorecidos? Pongamos, por ejemplo, una persona que tiene un invernadero en su casa
y que va a vender sus verduras, no le alcanza ni para pagar un puesto en la feria, y los va a vender afuera de la feria o a la salida del supermercado. Lo que nos habla estos 10 principios del comercio justo es que en ese aspecto nosotros, como Estado y como sociedad, tenemos que darle cabida y tenemos que incentivar a que esas personas que tienen una situación de producción o de venta desfavorecida tengan el mismo acceso que quizá un feriante establecido o que quizá incluso que los vendan en supermercados. Existen supermercados que tienen dentro de sus políticas, por ejemplo, comprarle lo que son verduras a productores locales. Entonces ellos le compran a todas las personas que producen en los alrededores de la ciudad, supongamos que los alrededores de Laja, le compran sus verduras y ellos las venden en el supermercado. Ahí le estamos dando una oportunidad para que ese productor, que quizá a pequeña escala, que le cuesta mover los productos hacia Laja, le estamos dando una oportunidad para que tenga una vitrina y pueda generar ingresos. En segundo lugar, se habla de que exista transparencia y responsabilidad. Cuando nosotros hablamos de transparencia, quiere decir que la ciudadanía tenga acceso a la información. Es decir, que yo sepa, por ejemplo, a quién se contrata para realizar un determinado trabajo o de dónde proveen quizá las materias primas para elaborar una zapatilla y que yo sepa que el origen de ese producto, detrás de él hay una responsabilidad en que sea todo legal, bajo la norma y que no se estén cometiendo abusos. En tercer lugar, hablamos de prácticas comerciales justas. Esto quiere decir que no exista discriminación entre un productor y otro. Es decir, por ejemplo, que un supermercado no le vaya a comprar a un productor solamente porque es mujer, por ejemplo, que no haya discriminación dentro de él. En el cuarto principio hablamos de un pago justo, que se pague lo que realmente vale. Hace un tiempo atrás surgió toda una polémica por el tema de la producción de la leche. Por ejemplo, empresas grandes le pagaban a un campesino, a un ganadero, le pagaban como 10 pesos el litro de leche y después esa misma empresa lo vendía a 600 pesos el litro. Es decir, cuando hablamos de que existe un pago justo, se tiene que pagar el valor real del esfuerzo que está detrás, ¿cierto? De la persona que está produciendo. Se está aprovechando del trabajo del otro. Exacto, que nadie se aproveche del trabajo de los demás. Esto pasa mucho, sobre todo con la artesanía o con el trabajo que es más a pequeña escala, que muchas veces uno va y dice, oye, ¿y esta taza que hiciste tú en Greda cuánto vale? No, vale 20.000 pesos. Y uno dice, oye, pero que es muy cara, bájame el precio o uno ofrece menos. Eso no debería existir, sino que yo debo entender que detrás de ciertos productos, detrás de ciertas artesanías, por ejemplo, hay un esfuerzo que sí debe ser recompensado de una forma equitativa, que comprendamos el esfuerzo que hay detrás y que paguemos el valor real que tiene eso. Nosotros como consumidores y también las empresas que le compran a productores más pequeños. Sí, son los que se esfuerzan en eso son dignos de lo que vale su trabajo. Exacto. Y que nosotros sepamos valorar ese trabajo que está Su detrás. trabajo. Sí. El quinto punto tiene relación con eliminar el trabajo infantil y eliminar el trabajo forzado. El día de hoy yo sé que acá en Chile, por ejemplo, por lo menos no se ve tanto. Hay muy pocos casos de trabajo infantil, pero hay países en los cuales es normal que los niños trabajen en la fábrica, normal que trabajen en los campos de cultivo en lugar de ir al colegio. Aunque no lo crean y suene difícil, actualmente en el planeta son más de 10 millones de personas las que están en situación de esclavitud actualmente. Es decir, que están siendo forzadas a trabajar sin ningún tipo de pago. En Es Chile, como el ejemplo que habíamos en una de las guías, las últimas, cuando hablaba, no recuerdo si era en China, en Corea, en donde las niñas eran las que trabajaban, las de 12 años. por ejemplo, eso Sí, no debería suceder. claro. Y de hecho, por lo menos en Chile hay leyes que prohíben el trabajo infantil y que establecen claramente que una persona que está en esa edad
tiene que estar en el colegio, tiene que estar siendo educado, no trabajando. El sexto punto, el sexto principio del comercio justo, tiene que ver con eliminar la discriminación, eliminarla y establecer una total igualdad de género y una libertad de asociación. Existen trabajos en los cuales a las mujeres se les paga menos haciendo la misma función que un hombre y se les paga menos solamente por el hecho de ser mujer. Eso no debe existir. Se debe entender que yo debo pagar igual como empresario. Tengo que pagar el mismo sueldo tanto a un hombre como a una mujer que esté haciendo un trabajo que es igual. No debería existir discriminación en ese aspecto. El séptimo principio establece que existan condiciones buenas de trabajo, que existan, por ejemplo, leyes que protejan al trabajador, que, por ejemplo, el día de hoy, en Chile, cuando tú entras a trabajar en una construcción, la constructora te tiene que pasar el casco, los guantes, zapatos de seguridad, la antiparra, el arnés si vas a trabajar en altura. Hay una persona a cargo en la empresa que es prevencionista de riesgo, que tiene que velar porque se cumplan esas condiciones mínimas de seguridad. Pero yo me acuerdo cuando yo era chico, los trabajadores tenían que llevar su casco, tenían que llevar sus guantes, sus zapatos de seguridad, y en Laja los trasladaban a la fábrica desde la maestranza en la parte de atrás de los camiones o las camionetas. El día de hoy eso está total y absolutamente prohibido. El trabajador tiene que ir en un bus o en un furgón, la empresa le entrega sus elementos de seguridad, el lugar en el que va a trabajar también tiene que ser seguro. No, una persona no podría estar trabajando en una plataforma que se puede caer con el viento. Eso también está dentro de los principios del comercio justo. Que el producto que yo voy a consumir, el producto que yo voy a comprar, haya sido fabricado en condiciones que sean seguras para el trabajador. ¿Sí? ¿Te imaginas si tú supieras, no, esta zapatilla, para fabricar la zapatilla que ando trayendo, murieron 5 personas? O sea, estaríamos hablando de que el valor de esa zapatilla no se calcula en dinero, se calcula en vida humana. Estaríamos retrocediendo el tiempo. Por eso deben existir buenas condiciones de trabajo. El octavo punto habla de desarrollar las capacidades de los trabajadores. Que una empresa te capacite, que te esté perfeccionando constantemente. ¿Y por qué es importante ese perfeccionamiento? Porque si yo me estoy capacitando, si me estoy educando constantemente, voy a poder hacer de mejor manera mi trabajo. Lo ideal sería en toda profesión, ustedes que ya les falta poco para salir del liceo, después van a entrar a una universidad o a un instituto, y una vez que terminen su carrera universitaria o la carrera técnica en el instituto, después van a tener que seguir estudiando, van a tener que seguir perfeccionándose. Porque el día de hoy existe una sociedad que es muy competitiva y aparte uno tiene que buscar hacer su trabajo de mejor manera y para eso sí o sí uno tiene que seguir estudiando siempre, constantemente. Así que ese punto es fundamental. El punto 9 habla de promover el comercio justo, es decir, tratar de llevar estos ideales, tratar de llevar estos principios a toda fábrica o comercio o institución. ¿Ya? Es decir, que ojalá todos operen bajo estos lineamientos. Y el décimo, yo diría más importante, es que toda actividad productiva o comercial sea respetuosa con el medio ambiente. Cosa que yo sepa que, por ejemplo, para fabricar este lápiz, no se taló un bosque entero en Brasil, sino que yo sepa que para la fabricación de este lápiz, por ejemplo, se elaboró con productos reciclados, la tinta se extrajo de, no sé, un invernadero, y que en el fondo yo sepa que esto no va a generar un daño al ecosistema, sino que todo se haga con respeto al medio ambiente. Muchas empresas lo que hacen el día de hoy, por ejemplo, empresas forestales, algunas dicen ya, yo voy a cortar la plantación de pinos que tengo, pero por cada pino que corte,
aparte de después volver a sembrar un pino, en otro lugar voy a sembrar un árbol de bosque nativo, en compensación por el daño que estoy haciendo al medio ambiente. Y la Organización Mundial del Comercio Justo se encarga de que los países que son miembros de esta organización, que son más de 130, busquen promover estas iniciativas y que busquen mejorar, sobre todo, la calidad de vida de los productores pequeños. El campesino que tiene una hectárea de terreno, que tiene un invernadero, por ejemplo, o alguien que fabrica zapatos de forma artesanal, tratar de que las condiciones de vida de esa persona vayan constantemente mejorando. Y por último, su guía, hay un pequeño artículo que es un informe que la Cámara de Diputados pide y realizan algunos expertos sobre la carga tributaria de nuestro país en comparación con los países de la OCDE. La OCDE es esta organización de cooperación y desarrollo económico donde están los países más desarrollados del planeta y los países que están ahí, podríamos decir, a un paso de ser país desarrollado, y que los países desarrollados buscan ayudarlos a llegar al mismo nivel de calidad de vida que ellos tienen. Chile es parte de esa organización y lo que nosotros buscamos hacer como país, ¿cierto? Si yo me comparo con países que estoy peor, no es la idea, porque claro, ahí Chile siempre estaría bien. La idea es compararse con países que están mejor que nosotros, porque de esa forma nos incentiva a que nosotros demos el paso hacia el desarrollo y también podemos aprender de la experiencia de ellos y de lo que ellos hicieron para llegar a ese nivel de calidad de vida. Sí. ¿Qué es la carga tributaria? La carga tributaria se calcula en base al porcentaje que yo pago de mis sueldos, de mis ingresos en impuestos. Si ustedes ven esta gráfica, se van a dar cuenta que Chile está en penúltimo lugar, es decir, es uno de los países en los cuales se paga un menor porcentaje en impuestos. Y siempre el tema de los impuestos va a ser algo sumamente impopular. ¿Han escuchado algún candidato presidencial que diga, yo le voy a subir los impuestos a las personas? No, nadie. Nadie. Seguramente no sacaría ni un voto. Claro, lo único que haría es echar a perder lo que vaya a hacer. Claro, su candidatura sería a pique si él ofrece eso. Pero, si ustedes se fijan, países como Bélgica o Finlandia tienen una carga tributaria que es el doble que la carga tributaria que tiene Chile. Y puede que alguien te diga, oye, en Finlandia la educación es gratuita, incluso hasta en la universidad. Pero ahí uno puede decir, no, porque no es gratuita. Porque tú la estás pagando a través de tu impuesto. Y en el caso de Chile se plantea eso, que si nosotros como país queremos financiar un sistema de salud más robusto que el actual, un sistema de educación que financia hasta la educación universitaria, la única forma de hacerlo sería subiendo los impuestos. Porque en comparación con Francia o Finlandia, que son países en los cuales se entrega esos derechos, ellos te los cobran en forma de impuestos. Entonces ahí hay un par de preguntas en su guía en las cuales ustedes tienen que ir pensando con estos datos que están acá. Y por último, tenemos este gráfico en el cual se ve la desigualdad en América Latina en base al año 2016. ¿Qué es lo que se representa acá? En la barra que ustedes ven al lado derecho, ese es el porcentaje de los ingresos totales del 20% más rico de la población. Es decir, en Chile, el 20% más rico de la población concentra el 53% de todos los ingresos del país. Es decir, supongamos que en nuestro país existe 100 millones de pesos en sueldo. De esos 100 millones de pesos en sueldo, 53 millones se los lleva 20 personas. Y quedarían 47 millones para 80 personas. Es decir, existe una concentración de la riqueza en un segmento, lo que significa claramente que los otros segmentos se van
van a estar más empobrecidos, van a recibir menos de esa torta. Eso es la desigualdad y la concentración de la riqueza. Quiere decir que en manos de muy pocas personas llega la mayor cantidad de la torta general de la economía del país. Existen países que tienen una distribución más equitativa al respecto, en los cuales la concentración es inferior. Y aquí es donde nuestro país el día de hoy, y a partir de lo que sucedió el año pasado, en octubre en adelante, en Chile hemos estado preguntándonos cómo disminuimos esa desigualdad. Yo creo que es una pregunta que no tiene una respuesta fácil. Así que los puntos que están ahí son los puntos principales que hay que trabajar en la guía, ¿ya? Si ustedes se fijan, no es muy extensa. El plazo que tienen para entregarla, como les decía, hasta el viernes 2 de octubre, pero si se llegasen a atrasar o tuviesen algún problema, me avisan, ¿ya? Y yo no les voy a colocar atados si alguien va a entregar 2 o 3 días después. Es prácticamente lo mismo que si entregara el día que corresponde. No sé si tienen alguna